Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor, cuyo propósito es traer personas a Jesús y que sean restauradas por sus palabras. Bendiciones a todos. La palabra de Dios dice en Jueces capítulo número 2, versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Tremendo esto. Dice la palabra de Dios que después de que murió Josué y que todo el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, que fue enviados a una tierra que fluía leche y miel, fue un pueblo que se quejó, fue un pueblo que no tuvo gratitud a Dios, y todas aquellas personas que se lamentaban en la nueva tierra en la que Dios los estaba introduciendo, dice la Biblia que toda aquella gente murió, toda aquella generación murió. Y dice que se levantó otra generación que no conoció las maravillas de Dios. Y lo más triste es, dice la palabra de Dios, que no supieron todo lo que Dios había hecho por sus padres. Tú no puedes permitir que esto acontezca en este siglo. Que se levante la generación de tus nietos o bisnietos que no conozcan las maravillas que Dios ha hecho. Nosotros debemos de contarle a nuestros hijos todo lo bueno que Dios ha hecho a través de su palabra. Tú que eras de pronto un alcohólico, le tienes que contar a tus nietos o a tus bisnietos, si Dios te da tiempo, siempre hablando la palabra del Señor y diciéndoles: yo era un borracho, yo era un hombre mujeriego, yo era una mujer inestable, estaba con el uno, con el otro, pero un día vino Dios y me cambió y me transformó, porque lámpara es a mis pies su palabra y es lumbrera en mi camino. Nosotros no podemos permitir que los fundamentos, que los cimientos sean destruidos. La palabra de Dios es real cuando dice que le repitamos a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho. Somos muy dados a contarle a nuestros hijos el día que no hubo comida. Somos expertos en contarle a nuestros hijos de quién nos tenemos que vengar, pero no nos sentamos en un buen tiempo para enseñarle a los hijos de Dios. Las otras generaciones pasadas y generaciones como es la mía, yo recuerdo de niña que yo no me podía acostar sin antes rezar, como se decía anteriormente. Y había en nuestra casa amor por Dios. Teníamos en cuenta a Dios. La gente, aunque fuese sin saberlo por ignorancia, salía de su casa echándose cuantas bendiciones. Pero de una u otra forma, había un ser supremo a quien se reverenciaba, se adoraba y se respetaba. Pero se ha levantado una generación ahora que los padres ya no les enseñan la palabra. Los padres no sacan el tiempo para abrir las páginas de la Biblia y que le enseñe cómo criar a esos hijos, cómo levantar el hogar con bases firmes, con cimientos inmovibles. No podemos seguir construyendo, mi querido oyente, sobre la arena. Vas a tener unos hijos en la perdición. Un hogar que va a ser de pronto sísmico, en movimiento continuo hasta que se da el ultimátum, separación o divorcio. O te dejo, ya no te aguanto. Por eso, el Salmo 11, versículo 3 dice: si los cimientos fuesen destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros, a los que Dios nos ha colocado por atalayas para llevar el mensaje de la palabra de Dios? Se están perdiendo los fundamentos. Mi querido padre de familia, mi querido jovencito, la palabra de Dios es clara y nos dice en Eclesiastés, en el capítulo número 12, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud del día de hoy se ríe si tú le dices: vamos a orar. Dice: ¿orar? ¿Eso qué es? Eso es para los cursis. Eso es para la gente ignorante.
Pero si tú desde la niñez les enseñan las Sagradas Escrituras a tus hijos, esa palabra no va a volver vacía. La Biblia me habla de un Timoteo, el cual Pablo dice que desde la niñez aprendió las Escrituras y que él fue enseñado primero por su abuela y luego por su madre Eunice, y ahí formaron un hombre con principios y valores del Señor. No permitamos que los fundamentos sean derribados y destruidos, porque la palabra de Dios es la columna vertebral que sostiene nuestro hogar. Que así hayan problemas y dificultades, habrán unos hijos no perfectos, pero sí temerosos de Dios, temerosos de ir a hacer negocios ilícitos, temerosos de ir a violar, temerosos de ir a robar. ¿Por qué? Porque se les enseñó la palabra de Dios. Y Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Tenemos que hacer todo lo posible por levantar esa generación que se acuerde de Dios. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos tiempos difíciles en los cuales digas: no tengo contentamiento. Sin Dios, el joven se esconde y busca la felicidad en las drogas, busca la felicidad en cosas que son plásticas, digámoslo así. Pero si te acuerdas, joven que me estás escuchando, de tu Creador ahora en los días de tu juventud, yo te aseguro que vas a tener una vejez victoriosa. Vas a tener una vejez tranquila. No vas a estar en una cárcel visitando al hijo o a la hija. No, ¿sabes por qué? Porque si nosotros sembramos lo bueno en nuestros hijos, téngalo por seguro que la cosecha va a venir. Pero si hubo negligencia y no tuvimos el tiempo o no dispusimos de ese tiempo para enseñar, así fuese a la fuerza, la Biblia dice: fórzalos a entrar por el camino de Dios, fórzalos a entrar al cielo. Tenemos que desde pequeñitos enseñarles cuando se levantan: vamos a saludar a Papito Dios así como me saludaste a mí. Vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos. Y son hábitos que les vamos enseñando, así como enseñas el hábito de que hay que bañarse diario y el niño pide el baño, así vamos a enseñarles que no se pueden acostar sin antes haber hablado con Dios y haberle dado gracias, que no nos podemos levantar como que, bueno, no tengo a quien agradecerle por este nuevo día. Tenemos que volver a los cimientos de la palabra bendita de Dios. Esto trae resultados de bendición. No te estoy diciendo que vas a tener unos hijos predicadores ni unas hijas predicadoras, pero si una mujer con principios y valores, un joven con principios y valores, como lo dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Esto es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y si hay tiempo, proponga en su corazón sacar aunque sea 10 minutos para leer un capítulo de la Biblia. Comience a levantar los cimientos, los fundamentos de la palabra de Dios en tu casa. No podemos seguir así. Si los cimientos de Dios, si los fundamentos de Dios fuesen destruidos, ¿qué hará el justo? Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Y ahí está el consejo de Dios para los hijos. Es más, dice: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen al abismo. Tendremos riquezas de todos los lugares, dice este Proverbio 1:10 en adelante. Si tú te sientas con tus hijos y comienzas a dar palabra de Dios y comienzas a instruir al niño, te aseguro que ese niño no se va a robar un peso. Te aseguro que ese niño no se va a dejar influenciar por los amigos ni por las multitudes. No. ¿Sabes por qué? Porque desde la hora en punto
en que tú oras por ese hijo, en que tú comienzas a instruirlo en la palabra del Señor, esa palabra no va a volver vacía. Esa palabra va a orar y va a traer bendición, y mucha, en el nombre de Jesús. El Evangelio sigue vigente. El Evangelio sigue sanando los hogares. El Evangelio sigue llamando al joven. El Evangelio sigue llamando al niño. El Evangelio sigue transformando, y el Evangelio sigue despertando hambre por la presencia de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga, y saca hoy un tiempo para leer la palabra bendita del Señor. Dios te bendiga y te guarde.